bueno, para los que no me conocen, que no me presenté, soy Natalia Pastrana, estoy trabajando en el programa de vigilancia epidemiológica y fui residente de epidemiología. Bueno, ahora paso a compartirles la presentación. Es como si acá que está apagado el coso. Me avisan, por favor, si se ve. Y los que tengan el micrófono abierto, por favor, de apagarlo. Bueno, como les decía, este es el tercer encuentro dentro de lo que es de lo que venimos preparando en relación a la preparación de la respuesta a casos importados de sarampión rubiola. La idea del encuentro de hoy es que veamos los objetivos de la evaluación de la preparación de los ERRA, el formulario de preparación local para respuesta rápida. Estos dos ítems están focalizados fundamentalmente en lo que es las visitas que vamos a estar haciendo a las áreas operativas, y que, bueno, ya les vamos a ir comunicando las áreas operativas a visitar. Después también vamos a ver lo que es la notificación de la enfermedad febril exantemática, y con ello una de las herramientas que es de mucha ayuda, que son las codificaciones auxiliares. Y por último, vamos a ver lo que es la calculadora para periodos de investigación de sarampión rubiola, el seguimiento de contactos, y también los indicadores de vigilancia. Como les decía, vamos a estar haciendo visitas a las áreas operativas. La idea de estas visitas es básicamente ver el nivel de preparación, la capacidad operativa y la oportunidad de respuesta de los equipos ERRA que ya fueron conformando y que ya hemos recibido disposiciones internas de algunas áreas operativas. Para las que no presentaron todavía su disposición interna, por favor les pedimos que la envíen a los mails que ya les hemos facilitado. Y bueno, la idea es que evaluar esta situación y que podamos ver cómo nos encontramos para la detección precoz, la investigación, el control y la contención ante un posible brote de sarampión. Entonces, para poder dar respuesta a este objetivo general, y que es lo que vamos a estar viendo en conjunto con cada uno de los referentes del equipo ERRA en las áreas operativas, es básicamente verificar esa constitución de ese equipo ERRA, cómo está integrado, cuáles son los roles de cada uno y cuál es la vía de comunicación que se ha elegido como la más acorde para poder dar una respuesta ante una alerta epidemiológica. Además, también se va a ver el nivel de conocimiento y el entrenamiento que tiene el personal en los distintos componentes que participan dentro de esta vigilancia, como lo es el componente clínico, el epidemiológico, el de inmunizaciones, laboratorio y comunicación de riesgo. También se va a evaluar lo que es la capacidad y la competencia del personal en la notificación inmediata y en el registro de los casos sospechosos de enfermedad febril exantemática, garantizando sobre todo lo que es la oportunidad. Sabemos que estos casos se notifican ante la sospecha y de forma inmediata, ¿sí? Y que esa información tiene que ser lo más completa posible. Comprobar también lo que es la disponibilidad y la calidad de los recursos esenciales, tales como insumos para vacunación, insumos que se requieran para la toma de muestra, para el transporte, el equipamiento, las herramientas de registro, la disponibilidad de fichas epidemiológicas y otras herramientas que necesitamos para el seguimiento y que las vamos a ver hoy. También se va a relevar lo que es la situación local en cuanto a lo que es coberturas de vacunación, la existencia de población susceptible, el riesgo epidemiológico que está asociado a esa migración interna o externa que puedan tener. Y además también se va a analizar la capacidad del área operativa para la investigación rápida de los casos y de los contactos, la implementación del bloqueo de vacunas, como así también el monitoreo rápido y el seguimiento oportuno de los contactos hasta que finalice ese periodo de vigilancia. También se va a revisar lo que es la estructura y el funcionamiento de la sala de situación local, incluyendo lo que son las, que ya lo habíamos hablado anteriormente, que tienen que estar disponibles las normas vigentes, las bases de datos, la cartografía del área operativa y las herramientas de comunicación institucional,
Y finalmente también se va a evaluar, se va a ver qué brechas operativas y qué necesidades tiene el área operativa y que se requieren de asistencia por parte del nivel provincial. Entonces ahora les muestro cómo es el formulario, que esto se lo vamos a facilitar vía mail a cada uno de los vigilantes epidemiológicos para que lo tengan a mano y lo vayan viendo, y es lo que debería estar para cuando vayamos a las áreas operativas, en donde lo primero que se plantea es el resumen del plan del área operativa. Lo que tenemos que tener en cuenta es básicamente ahí describir cuál es el plan que propone el área operativa para abordar una situación de casos de sarampión rubiola, como así también, bueno, definir bien tener en cuenta lo que es el número de la disposición interna, cuándo fue la fecha de emisión, como así también los integrantes que forman el equipo ERRA. Después también acá en la parte de competencias por componente del ERRA, ahí se va a ver las competencias de cada uno de los componentes, por ejemplo, en lo que es VICA, si maneja la notificación inmediata, la línea de tiempo, la entrevista domiciliaria, que es fundamental, las definiciones de caso y el seguimiento de contactos. En cuanto a lo que es inmunización, básicamente lo que tienen que tener en cuenta es que, y como sabemos todos, las coberturas tienen que ser iguales o superiores al 95%. Entonces vamos a tener que tener bien definido la población total y de ellos cuántos están inmunizados y la cobertura correspondiente en el grupo de 12 meses a 4 años, la Corte 2020 de 6 a 60 años y también el personal de salud. También es muy importante, como había mencionado anteriormente, el relevamiento de riesgo local. Entonces ahí tenemos que ver qué población susceptible es la que tenemos y se tiene que definir en los niños de 12 meses a 4 años, la Corte 2020 de 6 a 60 años y el personal de salud. También tenemos que ver lo que es la población vulnerable. Por ejemplo, en el caso de que tengamos comunidades de difícil acceso o comunidades con situaciones particulares, también deberían tener bien definido población vulnerable en relación a niños con desnutrición, embarazadas, adultos mayores. Y otro punto que es sumamente importante es la situación de migración interna dentro del área operativa. Por ejemplo, si las familias suelen pasar de un sector a otro dentro del área operativa, como así también la migración externa por zonas de frontera, porque la gente se moviliza constantemente, son corredores turísticos, entonces todo eso lo tenemos que tener bien definido y eh, también podemos hacer agregados en observaciones en cuanto a esa situación. Después también es muy importante la sala de situación y acá se enumeran todos los requisitos mínimos que debe tener una sala de situación para el abordaje de casos de sarampión rubiola. Primero y principal, tienen que contar con las normas vigentes, digital o en papel, que ya les hemos ido facilitando a través de estas capacitaciones y que se han enviado vía mail y también por WhatsApp. Y bueno, también tienen que contar con la línea de tiempo actualizada, la ficha de investigación de casos, que tiene que estar disponible la ficha epidemiológica, como saben, en todos los consultorios y también en la guardia. La base de datos con seguimiento de contacto, una base de datos ya armada y que esté disponible para cuando tenga que ser utilizada. La cartografía del área operativa, eh, la cartelería también con las definiciones de casos y los flujogramas, resultados de avance de coberturas, monitoreo rápido de vacunación y la nómina actualizada de integrantes del equipo ERRA por si hubiera algún cambio. Después también tenemos que ver en relación a lo que es la notificación y registro, si todas las personas que están como responsables de la notificación tienen el acceso activo, el usuario activo al SNBS para poder hacer las cargas correspondientes, como así también si el equipo tiene el conocimiento de cómo se tiene que cargar o se tiene que notificar correctamente un caso sospechoso de sarampión.
Esto es lo que vamos a ver justamente hoy en detalle, el paso a paso de cómo se tiene que hacer la notificación, porque cada evento tiene sus particularidades. Como en dengue tenemos algunas particularidades, en infecciones respiratorias tenemos otras. En enfermedad febril exantemática es muy importante la consignación de ciertos datos que ya los vamos a ver en detalle. Después también tenemos que considerar, bueno, los campos obligatorios de la clínica, de laboratorio, de epidemiología, todo esto referente al SNBS. Y por último, como habíamos hablado, las necesidades detectadas en cuanto a recurso humano capacitado, en cuanto a servicios de atención, en cuanto al servicio de laboratorio, también en cuanto a inmunizaciones, la disponibilidad de biológicos y las estrategias y tácticas que propone el área operativa para abordar la vacunación en el área operativa. Bueno, esto es básicamente lo que se tiene que tener a la hora de que hagamos las visitas, y la idea de estas visitas es que en conjunto vayamos viendo cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades, y que podamos ir trabajando en mejorar para que cuando se presente un caso, si se llegara a presentar un caso, podamos abordarlo de la mejor manera. Bueno, hasta acá no sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Me parece que no. Bueno, cualquier cosa me pueden ir interrumpiendo. En cuanto a lo que es ya específicamente la notificación de enfermedad febril exantemática, tenemos que tener en cuenta que se aborda como enfermedad febril exantemática porque tanto sarampión como rubiola tienen una sintomatología similar, y es la manera en la que se aborda a nivel regional y en Argentina. Por eso siempre hablamos de enfermedad febril exantemática, que involucra tanto sarampión como a rubiola. ¿Quiénes están obligados a notificar? Como ya sabemos, y por ahí está bueno reforzar, de la ley 15.465 de enfermedades de notificación obligatoria, estos eventos son de notificación obligatoria y es el médico que asiste o haya asistido al enfermo quien está obligado a notificar, como así también el laboratorista que ha realizado exámenes que comprueben o permitan sospechar la enfermedad, en cualquier sector que se desempeñe, tanto público como privado. Cuando vamos a hacer una notificación en el SNBS, lo que tenemos que tener siempre en cuenta es cuál es el grupo de evento y la nomenclatura que se utiliza en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud. Entonces, acá tenemos bien en detalle cómo se va a notificar como enfermedad febril exantemática, sarampión, rubiola. El criterio de ingreso al sistema de vigilancia, es decir, cuándo lo vamos a tener que notificar, es en la sospecha, y la modalidad de notificación es nominal, la estrategia es universal, la periodicidad es inmediata, no pueden pasar más de 24 horas para la notificación de un caso sospechoso, y los componentes que participan en esa vigilancia son tanto el componente clínico como el laboratorial y el epidemiológico. Acá tenemos, bueno, el modelito de la ficha epidemiológica. Hay varias fichas epidemiológicas ahí disponibles para la notificación. Esta es la que nos parece más completa y que tiene todos los datos que se necesitan para una adecuada investigación de estos casos. Y vamos a ir viendo en detalle cuáles son las variables o los campos que son fundamentales de completar. Tenemos en primera instancia lo que es datos de identificación del caso. Es muy importante, obviamente, que esté el nombre, el apellido, el DNI, la edad. Y un punto importante acá a destacar es que el domicilio debe estar lo más completo posible, y si hay un teléfono de contacto, mucho mejor, que esté bien consignado, porque las acciones, para poder hacer las acciones en terreno. Después también tenemos los datos clínicos. ¿Sí? En los datos clínicos es muy importante la fecha de consulta, y algo fundamental y que no se tienen que olvidar y que siempre lo repetimos, es que debe estar consignada la fecha de inicio del exantema. Como sabemos, la fecha del inicio del exantema en este evento es muy importante porque nos va a permitir saber el periodo de transmisibilidad, nos va a permitir saber las fechas probables de exposición, como así también nos va a permitir determinar la pertinencia de las muestras, si es una muestra adecuada o no.
también es muy importante la fecha de inicio de fiebre. Entonces acá tienen para ir completando por síntomas cuándo fue la fecha de inicio. Bueno, si se trata de una mujer embarazada, también es muy importante consignar ese dato. Si es un paciente que requiere internación, también consignar ese dato con la fecha de internación. Si hay una defunción, también se debe consignar. Los datos de vacunación, que a veces es más difícil acceder a esta información, pero si lo hubiera, se debería completar con la fecha de las últimas dosis. Y los datos epidemiológicos que también son muy importantes y que después los vamos a ver también en el SNBS a la hora de la carga, que es básicamente tener en cuenta si hubo contacto con un caso de sarampión rubiola entre los 7 y 23 días previos al inicio del exantema, si hay antecedentes de viaje en ese periodo de tiempo, considerando lo que es el inicio, la fecha de inicio del exantema, y si también tuvo contacto con embarazadas desde el comienzo de los síntomas. Y finalmente, también otro punto sumamente importante es el laboratorio con las distintas muestras que sabemos que son el suero, la orina y el aspirado o el hisopado nasofaringeo según corresponda, entonces hay que colocar también las fechas de tomas de muestra. Ahora pasando a lo que es la notificación en SNBS, vamos a ver paso a paso lo que es muy importante consignar y que debe estar en toda notificación de un caso de enfermedad febril exantemática. ¿Sí? Como siempre hablamos, y no solo para este evento, sino para todos en general, la primera solapa que nos aparece al momento de hacer la carga es la ficha del ciudadano, y en la ficha del ciudadano es muy importante que esté completo el domicilio. A veces nos pasa que por ahí ponen el domicilio, pero no ponen bien la localidad, no ponen bien el departamento, entonces es muy importante que eso esté consignado y se va a habilitar una vez que nosotros vayamos completando lo que es el país, la provincia. Cuando ya elegimos la provincia se habilita la opción de departamentos y una vez que seleccionamos el departamento se va a habilitar la opción de localidad. Después, en cuanto al domicilio en detalle, lo que más se pueda, lo que más se consiga, el barrio, la calle, el número, si vive en un departamento, el número del departamento, la manzana, la casa, el lote. Si hay un teléfono, también nos da la posibilidad de poder consignarlo, que eso es muy importante y nos facilita al momento de poder llegar a los pacientes. Así que esto para que les quede es importante registrar la mayor cantidad de datos de domicilio de contacto de la persona para que podamos hacer el seguimiento correspondiente. En cuanto a lo que es la solapa evento, una vez que enviamos los datos de la ficha del ciudadano, nos va a aparecer esta solapa, que es la solapa evento. En la solapa evento, ahí ya vamos a empezar con la notificación. Lo primero que tienen que tener en cuenta, y que habíamos hablado ya anteriormente, es qué grupo de eventos corresponde y cuál es el evento. Como ven acá, el grupo de eventos es enfermedad febril exantemática y el evento es enfermedad febril exantemática sarampión rubiola. Una vez que seleccionamos eso, tenemos que también consignar la fecha de recolección en papel, que es básicamente la fecha en la que se hizo el registro de la ficha epidemiológica, y posteriormente se va a tener que seleccionar el establecimiento que realiza la carga, como acá pusimos el ejemplo del hospital de Aguaray. Y un punto importante es la clasificación manual de caso, que en una primera instancia es un caso sospechoso de enfermedad febril exantemática, y a medida que vayamos teniendo información que tenga una validez suficiente para poder modificar la clasificación esta de caso sospechoso, la vamos a tener que ir actualizando con, por ejemplo, los datos del laboratorio. A medida que vayamos teniendo resultados del laboratorio, esta clasificación se puede ir actualizando, y una vez que finalicemos con la investigación, tiene que haber una clasificación final. No solo para este evento, sino para todos los eventos que abrimos en el SNBS, lo esperable es que haya un cierre de caso. Entonces, sin embargo, también pasa o sucede que hay casos que no se terminan de cerrar, que no quedan concluidos, pero la idea es que cada evento que se abra en el SNBS tiene que tener una clasificación final.
En cuanto a la solapa evento, otro detalle que tienen que tener en cuenta y que está marcado acá con rojo, es que en esta imagen que ven acá, que parece una hojita, tienen que seleccionar el domicilio que le corresponde a la persona en la actualidad para que les permita avanzar a la siguiente solapa cuando ustedes pongan enviar datos, ¿sí? Entonces, una vez que ustedes hacen eso y ponen enviar datos, van a pasar a la siguiente solapa, que es la solapa clínica. En la solapa clínica vamos a tener diferentes campos a completar. El primer campo es el de la primera consulta, donde tienen las variables de establecimiento, fecha de consulta, síntomas, fecha de inicio de síntomas, embarazada e internada. Todos estos puntos son obligatorios de completar porque si no, no nos permite avanzar a los siguientes campos para poder completarlos. Como ven, están marcados con un asterisco en rojo, entonces esto nos indica que es un campo que se debe completar de forma obligatoria. Una vez que hemos completado estos datos, vamos a pasar al siguiente campo, que es de signos y síntomas, y acá tienen consignados los signos y síntomas que hay que tildar, y hay que poner la fecha de inicio. Una vez que ustedes ponen estos datos, se envía para que quede registrado, y ya les permite acceder al resto de los campos. El siguiente campo dentro de lo que es la solapa clínica es el de comorbilidades, y acá tenemos tres opciones para lo que es el evento de enfermedad febril exantemática. Para los que hacen notificaciones regulares se van a dar cuenta que el ítem de comorbilidades es diferente según el evento, y bueno, en las características de la notificación de cada uno de los eventos tiene sus particularidades. En este caso, para enfermedad febril exantemática, las comorbilidades a consignar, en caso de que el paciente las tuviera, es inmunocomprometido no VIH, desnutrición e inmunosupresión congénita o adquirida. Si ustedes hacen notificaciones regulares, van a recordar que para dengue hay otro tipo de comorbilidades, para infecciones respiratorias se consideran otro tipo de comorbilidades. Después también un punto importante es el diagnóstico referido constatado, que si tenemos, por ejemplo, un estudio de laboratorio que se realizó el paciente en otro lugar, en la parte privada, esto nos permite acá en la solapa clínica consignar el resultado que se tuvo de esos estudios que se haya hecho, y si tenemos el estudio y la posibilidad de subirlo en la solapa documentos, también se debe hacer. Y por último, en el caso de que corresponda, se van a registrar los datos de internación y la condición de alta o egreso. Cuando hablamos de los datos de internación, es básicamente registrar el establecimiento donde está internado, la fecha de internación. Si está en cuidados intensivos, seleccionamos la opción afirmativa, y eso nos va a desplegar los siguientes ítems, que son la fecha de ingreso a cuidados intensivos, que es obligatorio, y después también, si tenemos la información de si está requiriendo asistencia respiratoria mecánica, y la fecha de alta del cuidado intensivo. Y en cuanto a lo que es condición de alta o egreso, debemos ingresar también el establecimiento, si se ha curado o mejorado, y la fecha de alta médica, y en el caso de fallecido, cuándo fue la fecha de fallecimiento. Acá también lo que tenemos que tener en cuenta en el caso de fallecido es que una vez que nosotros ponemos que sí, por ejemplo, y la fecha de fallecimiento, también se nos va a desplegar otro ítem que hace referencia a si el fallecimiento está vinculado o no al evento. Eso también es importante que lo tengan en cuenta. Después pasamos ya, una vez que enviamos datos y todo eso queda registrado en la solapa clínica, pasamos a la solapa laboratorio. En la solapa laboratorio deberá registrarse todos los estudios realizados con fines de diagnóstico etiológico, y la carga de esta información comienza con el ingreso de al menos una muestra. Entonces, como acá ven en el ejemplo, hay ingresado 2 muestras, una de suero y una de hisopado nasofaringio, y la muestra y la fecha de toma de muestra se contrastan con la fecha de inicio de exantema, y por eso hablábamos de la importancia de la fecha de inicio de exantema, no solo para las acciones de control, sino también para esto, porque nos va a permitir calcular el tiempo de evolución e identificar, por ejemplo, si la muestra de suero es adecuada o no.
¿sí? Y es muy importante, otro punto, que no solamente para este evento, sino para todos, es que se haga la derivación virtual de manera oportuna, porque si no se hace la derivación de la muestra, no se pueden cargar los resultados. Los laboratorios de referencia no pueden cargar los resultados. Después pasamos ya a lo que es la solapa epidemiología. En la solapa epidemiología, lo primero que tenemos que hacer es completar el establecimiento. Si no completamos el establecimiento, no vamos a poder acceder a los otros ítems que hay que completar. Entonces, es lo primero que tenemos que hacer. Y una vez que hacemos eso, se nos habilitan esos ítems. El primero es el ítem de viajes o sitio probable de adquisición y diseminación de la infección. Que lo debemos completar. Es muy importante que esto esté completo si es que la persona tiene antecedentes de viaje. También otro punto importante es el ámbito de ocurrencia, tránsito o estadía ocasional. Si el caso concurriera a sitios relevantes, como ven, está detallado acá, por ejemplo, un alquiler temporario, una residencia para adultos mayores, eso tiene que estar consignado, ¿sí? Y cada vez que vamos agregando estos datos, se va seleccionando enviar datos y eso va quedando registrado. Otro punto importante es consignar información en cuanto a factores de riesgo, vías más probables de transmisión y otros antecedentes de interés, y que esto ya lo vimos en la ficha epidemiológica que está para consignarlo como dato, entonces es lo que tenemos que cargar acá. Si tiene antecedentes de viaje, en los 7 a 23 días previos al inicio de exantema, contacto con embarazada, contacto con un caso confirmado, con antecedente de viaje. Así que bueno, esa información es la que tiene que estar disponible y se tiene que registrar. Y después, otro de los ítems es el ítem de vacunas, que también se tiene que consignar, y estas son las opciones disponibles. Si no está vacunado, hay que también consignarlo, y por eso está la opción disponible acá. Y si no, acá tenemos las opciones de vacunas, y hay que consignar las fechas. Y por último, lo que es la investigación en terreno, acá vemos un ejemplo, ¿sí? En esta sección, básicamente lo que registramos es la investigación en terreno, cuándo se realizó, el tipo y lugar, si tuvo contacto con un caso confirmado portador, si tuvo contacto con un caso sospechoso, cuántos contactos se han relevado, si hay menores de 1 año, si hay contactos de embarazadas. Acá también se puede consignar toda la información que crean pertinente en lo que es la parte de observaciones, y también nos da la posibilidad de consignar si se adjunta un informe o no, que debería estar, idealmente debería estar el informe epidemiológico subido en la solapa documentos. Una vez que ustedes cargan toda esta información, ponen enviar datos y eso ya queda registrado. Y acá vemos la solapa documentos, que es lo que les estaba hablando, y justamente esta parte está reservada para adjuntar informes de actividades de investigación o de control que se hayan realizado, las fichas que se hayan escaneado, los protocolos de laboratorio que se hayan obtenido, por ejemplo, del diagnóstico referido constatado, o cualquier documentación que sea pertinente y referente al caso, obviamente. Bueno, con esto son todos los pasos para llevar adelante la notificación y que esa notificación sea lo más completa posible. No sé si tienen hasta acá alguna duda. No sé si están en la rutina de cargar toda esa información, qué dificultades tienen para conseguir esa información. No sé si alguien se anima a hablar. Me parece. Hola, Nati. Sí, sí, le escucho, Doc. Sí, disculpa que estoy con una tablet nueva que no la sé utilizar.
Una No hay pregunta, problema. Sí, yo tengo en la vigilancia contactos de casos sí, positivos, que son la gente esta que viajó en el colectivo. Ellos, sí. no hay una ficha como para cargarlos como contacto, no existe, ¿verdad? Es solamente No. casos sospechosos la ficha. Exactamente, solamente casos Bien, sospechosos, pero sí podemos contar con una base de datos, que ya la vamos a ver hoy con la doctora Rocío, con una base de datos bien, donde consignemos todos los contactos y podamos ir eso, haciendo ese seguimiento. Sí, bien, bien, sí, bien. Y en caso de que alguno de ellos pase de contacto a sospechoso, ahí recién a cargo haría recién la ficha de sospecha, exactamente. ¿verdad? Una vez que, Nosotros, claro, nosotros hemos tenido un caso sospechoso que, bueno, nos mandaron desde allá, desde el materno, y sí, bueno, se trabajó todo con lo que se tenía que hacer como sospechoso, y nosotros sí, con la gente que fue contacto hicimos lo mismo, como si fueran sospechosos. Eso es lo que hicimos. Con claro, respecto al equipo ERRA, ¿no? Que se vacunó, que se investigó, todo ese tipo de cosas. O sea, como una excelente. especie de práctica, a ver Claro, cómo nos resultaba, y espectacular. Así que ahora estamos tranquilos, digamos, buenísimo, entre buenísimo. comillas, porque te acuerdas que nosotros teníamos a la espera la lista de gente que fue en el colectivo, que nos dijeron después de 10 días o 14 días, creo, Sí. que nos iban dando de a poco quiénes eran los que estaban viajando. Así que, pero Sí, bueno, sí, la eso verdad que nomás eso quería fue preguntar. una tarea bastante compleja porque no teníamos la información de los domicilios y conseguirlo fue bastante difícil, entonces hasta que logramos ir consiguiendo los domicilios, Claro, de hecho desde Nación lo fuimos trabajando en conjunto y bueno, la realidad es que tendríamos que acceder a esa información de manera más rápida porque ante más estos rápido. casos hay que actuar de forma rápida, pero bueno, es uno de los grandes inconvenientes cuando pasan estas cosas, que conseguir los domicilios y dónde está la persona realmente para poder ubicarla. Bien, Y sí, y otra cosa, Doc, que es excelente, todas las acciones que realizaron, es importante, yo sé que ustedes lo hacen, pero por ahí es importante que todos dejen ese registro de esas actividades que realizan en la solapa documentos y también lo carguen, como les mostré anteriormente, en la investigación en terreno, porque si no, no sabemos que se están haciendo todas esas acciones y lo que no está registrado, no, no está hecho. Perfecto. Sobre exactamente, todo para nivel exactamente. nación, nosotros lo sabemos que hicimos nosotros, pero bueno, capaz Eso, que porque a nivel claro. Nación se está contactando permanentemente con nosotros y nos consultan cómo va la situación y el seguimiento de cada uno de los casos. Entonces, Bien, y con respecto a esos contactos, ¿hasta qué fecha ya levantamos la vigilancia? y hasta el 30, Contamos 30 días, 30 días. claro, El día 14 entonces sería nuestro hasta día el- D, claro, claro, porque claro. fue el 14 el que subieron en el colectivo. Ujú. Y vos Sí, sabés algo, porque he visto ahí lo que mandaban de que, bueno, que fueron casos positivos. Vos me podrías decir si los pacientes que viajaron eran, ya tenían el exantema o estaban, ¿cómo es eso? ¿Vos sabes algo de eso? ¿Estaban ya con sí, síntomas o estaban, sí. cómo era? Sí, durante el viaje presentaron los síntomas. Ah, bueno, eso es lo que me faltaba ahí preguntar la vez pasada, que Sí, también estábamos en otro lado porque no tenemos un lugar físico donde poder recibir la, estas capacitaciones, y cada uno busca los lugares para poder comunicarse, así que bueno, no quería claro. preguntar, ahora veo que no somos muchos, así que no sé ni quién estamos tampoco. Igual, por ejemplo, me llaman o me preguntan de Irigoyen ayer, cómo era, si habíamos hecho o no, porque bueno, también algunos estaban de licencia, entre Sí, gerentes y vigilantes, así que nosotros ya tenemos conformado el equipo de RA, pero no lo hemos subido, ya está con resolución y todo. Ya desde aquella vez que nos han pedido que hagan, ya estaba todo hecho, pero no lo hemos subido, así que ahora lo vamos a subir. buenísimo. Bueno, Bien, cuando... gracias. Y Ah, ahora, ¿cómo buenísimo, lo? Doc. Bueno, bueno, no, gracias a usted. Eh,
Bueno, continuamos entonces con la última parte que me toca a mí, que son las tres. Y bueno, me parecía importante, nos parecía importante desde la Dirección de Epidemiología que sepan de las codificaciones auxiliares, porque es una herramienta que nos sirve para poder ver cuáles son las variables y que son importantes para cada uno de los eventos. Y bueno, acá está como el paso a paso, que después, obviamente, esta presentación y todo el material se los vamos a enviar como hicimos con las capacitaciones anteriores. Y acá les muestro el paso a paso de cómo acceder a las codificaciones auxiliares. Ustedes están en su pantalla de ingreso, de inicio del SNBS, y van a mi menú, a la opción que dice SNBS, y después a la opción que dice codificaciones auxiliares, nominal, y por último a donde dice eventos de notificación nominal. Entonces, esto les va a permitir el acceso a la siguiente ventana, que en esta ventana lo que vamos a observar es, así como lo ven acá, y acá lo que tienen que seleccionar en esta opción donde dice buscar por, tienen que seleccionar habilitado. Una vez que ustedes seleccionan habilitado, les va a salir esta opción, tienen que poner habilitado sí, y después seleccionan la opción que dice acá, buscar, ¿sí? El botón de buscar, y cuando ustedes ponen el botón de buscar, ya se les habilita todos los eventos que están para notificación en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, y pueden buscar el evento de enfermedad febril exantemática, que está marcadito acá como lo ven. Una vez que lo encuentran, hacen clic, y cuando hacen clic se les abre otro espacio, y en este espacio van a poder ver, por ejemplo, el grupo de eventos, el evento que corresponde, o sea, cómo lo van a encontrar para hacer la notificación. Por ejemplo, en este caso de enfermedad febril exantemática, el grupo de eventos es uno solo, pero hay otros eventos que tienen distintos grupos. Por ejemplo, dengue tiene para notificarlo como dengue o como síndrome febril. Entonces, dependiendo del evento, van a tener las opciones correspondientes. Y acá, como ven abajo, van a poder acceder a todos los campos o variables que están habilitados para la notificación de ese evento. En este caso, lo que es enfermedad febril exantemática. Entonces acá les muestro un ejemplo. Cuando nosotros desplegamos lo que es el ítem de clínica en signos y síntomas, vamos a poder observar todos los signos y síntomas que están habilitados para poder cargar a la hora de hacer la notificación. Y acá tienen consignados cada uno de esos signos y síntomas un código identificatorio. También, bueno, pueden ver, por ejemplo, en el caso del laboratorio, las muestras que están permitidas cargar. Acá están detalladas, por ejemplo, en el caso de enfermedad febril exantemática. Bueno, también pueden ir desplegando cada uno de los ítems, e ir accediendo y ver cada uno de los campos que están disponibles. Por ejemplo, para lo que es la parte de epidemiología, de factores de riesgo y antecedentes de interés, acá están consignadas todas las categorías que se pueden notificar. Y algo que me parece muy importante y que está muy bueno es en relación a las clasificaciones de caso que tiene el evento, porque acá nos va a permitir acceder a las clasificaciones de caso, a las clasificaciones manuales que están habilitadas, y las que no están habilitadas, como vemos acá la que está en rojo no está habilitada, pero de las que están habilitadas está muy bueno porque en el comentario, en donde dice comentario, van a poder ver cuándo pueden poner, por ejemplo, un caso descartado. Acá se explica claramente cuándo es un caso sospechoso, cuando hablamos de un caso de sarampión confirmado por laboratorio. También, por ejemplo, cuando hablamos de un caso de sarampión confirmado por nexo epidemiológico, es decir, acá te aclara o te da, te explica bien cuándo vamos a considerar la clasificación de caso de sarampión confirmado por nexo epidemiológico o cualquier otra clasificación. Entonces esto nos sirve mucho de guía.
Igualmente tengan en cuenta que si bien esto está disponible acá y es de fácil acceso, las clasificaciones de caso y los detalles de cada una están también en el manual de normas y procedimientos. Y bueno, como ven acá, por ejemplo, cuando consideramos un caso relacionado a una vacunación reciente, entonces, como habíamos dicho anteriormente, la clasificación de caso tiene que ir avanzando a lo largo de la investigación del caso y de los resultados de laboratorio que vayamos teniendo. Y esta herramienta es muy buena justamente para eso. Y bueno, ahí ya creo que... para que voy a dejar de compartir. Dale. Ahora dejo de compartir. Ahí está, ya dejé de compartir. No sé si hay alguna pregunta. Hasta ahí cómo vamos, no sé. Si no, le damos el paso a la doctora Corrales para que empiece con lo que es la calculadora y el seguimiento de contactos. Bueno, hola, buenos días. Bueno, soy Rocío Corrales, bioquímica y epidemióloga, ex residente de epidemiología también de acá de la provincia de Salta y actualmente en el programa de sala de situación. Bueno, les voy a compartir la diapositiva. Vamos a ver la parte de lo que es la línea del tiempo y una de las herramientas que quizás algunos ya lo tienen, que es una calculadora virtual en Excel, ¿sí? Es una plantilla. Bueno, ¿qué es la línea de tiempo? ¿Sí? Este es muy importante que lo sepan en el momento en que ustedes vayan a abordar una investigación de un caso sospechoso. Em, la línea de tiempo es fundamental para elaborar e identificar los distintos periodos de exposición, de incubación, de transmisibilidad y de aparición de casos secundarios de cada uno, ¿sí? Y esta línea de tiempo la van a poder elaborar de acuerdo a los datos que obtengan en la entrevista del paciente o del caso sospechoso, ¿sí? Y además les va a permitir elaborar la ruta de desplazamiento del caso mediante las distintas cadenas de transmisión. Bueno, hay una serie de preguntas que se recomienda para que ustedes vayan recabando la información y puedan ir completando su línea de tiempo y también para que sepan para qué les va a servir cada periodo, ¿sí? Por ejemplo, miren, a ver, acá voy a poner el marcador. Esta es una línea de tiempo, ¿sí? Arrancamos donde dice el 0, es el día en que ustedes van a tener el exantema, ¿sí? Entonces, van a tener este periodo que va a ser el de transmisibilidad, ¿sí? Que va a ser 4 días antes y 4 días después del inicio del exantema. ¿Qué preguntas van a realizar ustedes durante la entrevista y qué le va a permitir obtener de información, ¿sí? Acá va a ser, este periodo le va a permitir identificar a quién contagió ese caso sospechoso, ¿sí? Van a identificar las fechas de contagio, la ruta de desplazamiento del caso sospechoso, las personas con las que vive o lo visitaron el caso sospechoso y los lugares que visitó, ¿sí? También van a tener un periodo anterior, que es el periodo de exposición o de incubación del caso sospechoso, ¿sí? Que se corresponde entre 7 a 21 días como máximo desde el día de la exposición y desde el inicio del exantema, ¿sí? Y esto le va a poder responder a ustedes dónde se produjo el contagio del caso, ¿sí? ¿Dónde se contagió este caso? Y le van a identificar... Doctora, ¿Sí? ¿Hola? no está compartiendo la diapositiva, Doc. Buen día. ¿Compartir? A ver. No. Ah, acá me dicen que sí, acá. ¿Sí? ¿Se lo ve? Sí. Quizás es la conexión. Sí, porque acá sí estamos viendo. Ah, bien. Bueno, Gracias. igual va a quedar grabada por cualquier cosa y se van a pasar las diapositivas. Por si llegan a tener un problema de conexión, lo van a poder volver a ver, ¿sí?
Bueno, entonces durante el Perfecto. periodo de exposición de incubación van a poder responder e identificar el periodo de exposición del caso, el periodo en que estuvo incubando el caso sospechosos, las personas también con las que vive, los lugares que visitó y los medios de transporte que utilizó, ¿sí? Y después tenemos el otro periodo que es de aparición de casos secundarios, que esto más que nada le va a servir para que ustedes hagan la vigilancia, como hablaba recién la doctora Méndez, de los casos secundarios, ¿sí? Que es más o menos la aparición de estos casos son de 7 a 21 días después del último periodo de transmisibilidad, ¿sí? Este es el probable periodo en que aparezcan, pero ustedes a cada uno de los casos, de los contactos del caso, lo van a seguir por 30 días, ¿sí? Bueno, y acá, esto me va a poder servir para hacer las acciones o contestarme cómo evitar el contagio de otras personas, ¿sí? Poder realizar el seguimiento de todos los contactos, vacunar los contactos susceptibles y adelantarse a la circulación del virus, ¿sí? Es decir, me va a guiar en las acciones y en el tiempo en que yo voy a tener que trabajar para evitar que aparezcan más casos y estar atento que aparezcan nuevos casos. Después existe, esta línea me va a permitir elaborar las cadenas de transmisión en el caso que aparezcan más, ¿sí? La línea de tiempo entonces me va a facilitar la construcción de las cadenas de transmisión de un brote de sarampión. El análisis de las cadenas de transmisión me va a aportar información sobre cómo se caracteriza este brote, desde tiempo, lugar y persona, ¿sí? Y la dinámica de la transmisión del virus de sarampión en un área geográfica específica. Esto obviamente en el caso de que haya más de un caso confirmado de sarampión. Y este análisis también me va a contribuir a la implementación de medidas de control y brindar evidencias para documentar la interrupción de la circulación del virus. Bueno, ahora vamos a ir a la herramienta, que es la calculadora de los periodos de investigación, que me va a permitir elaborar cada uno de estos periodos de tiempo, ¿sí? Les pido se lo mando por ahora por el chat para que ustedes, si están en la posibilidad de estar frente a una computadora, puedan descargar, acá se lo envío en el chat, puedan descargar lo que es la calculadora, es un Excel, así vamos practicando juntos. Quizás algunos ya lo tienen, creo que se mandó por el chat, ¿sí? Bueno, lo pueden descargar y lo vamos a ir haciendo juntos, ¿sí? Me avisan si alguien no lo pudo descargar. También están acá, hay un código QR y cuando tengan... Sí, Lorena. Lorena, ¿quiere decir algo? Escucha, quedó activado quizás. Hola. Sí. No, quedó activado desde hace rato. Ah, Ahí ya bueno, lo bueno, Lorena, listo. Bueno, ¿pudieron descargar el Excel? Lo que están frente a una computadora. Me avisan por chat, por favor, así. Bueno, si pudieron descargarlo, cuando lo abra van a poder ver 4 hojas en la plantilla, ¿sí? Una de las primeras hojas, que está a mano izquierda, es la hoja de la línea de tiempo principal. Ahí ustedes van a tener una sección donde van a poder colocar el paciente, la edad del paciente, si es el caso 1, caso 2, caso 3. La fecha de inicio del exantema van a completarla en este cuadrito, ¿sí? Y ahí van a ver que se le va a armar toda una línea de tiempo, ¿sí? Después van a tener, ya vamos al ejemplo, van a tener otra hoja en la plantilla que se llama de base de datos y periodos, en donde es como una planilla donde ustedes van a ir anotando caso 1, caso 2, el nombre y el apellido, la edad, fecha de inicio del exantema, y solo cuando ustedes coloquen la fecha de inicio del exantema, se les va a calcular el periodo de exposición, el de transmisibilidad, el de caso secundario, vacuna, muestras y
tanto de suero, nasofaringea y la de orina, ¿sí? Después van a tener otra hojita que se llama de cadenas. También cuando completen la plantilla anterior de bases, ya van a ir viendo cómo se le van armando las distintas cadenas de casos, ¿sí? Acá estamos hablando de casos. Ahora sí, vamos al ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, Carolina Moreno es una mujer de 60 años, trabaja como personal de salud en un hospital público de la ciudad de Salta. Refiere esquema de vacunación incompleto para sarampión rubiola, ya que no puede acreditar 2 dosis de doble o triple viral. El día 2 de diciembre del año 2025 inicia con exantema maculopapular generalizado. Precedió 3 días antes por fiebre, tos y conjuntivitis, ¿sí? Precedido. En la anamnesis refiere que 10 días previos al inicio de los síntomas realizó un viaje a Bolivia por motivos familiares, utilizando transporte terrestre, un micro de larga distancia, y permaneció en zonas urbanas con harta circulación de personas. Bueno, consulta al servicio de guardia de su propio hospital en donde se la notifica como caso sospechoso de sarampión, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos como fecha importante aquí? El día 2 de diciembre del año 2025, que es el inicio del exantema. Ustedes van a colocar acá, el paciente, bueno, pongo Carolina, edad 60 años, van a colocar fecha de inicio de síntomas día 2, mes 12 y año 2025. Y van a ver cómo se les completa y aparece la línea de tiempo, ¿sí? Y miren, y ahí en esta línea de tiempo van a poder ver en qué periodo la paciente estuvo expuesta, que en este caso fue desde el 11 del 2025 al 25 de noviembre, es decir, donde ella se pudo haber contagiado. Si ustedes entran a la base, van a poder ver también, ahí les voy a compartir la base, van a poder ver, ¿se ve el Excel? Sí. Bueno, acá fui al Excel, ¿sí? Entonces dijimos que Carolina era el día 2, ¿verdad? Miren acá como, ¿sí? Yo voy moviendo la fecha y se me va actualizando lo que es la línea de tiempo. Miren, el periodo de exposición entonces es desde el 11 al 25. Y ustedes aprietan acá, ¿qué tengo que hacer yo en esos días? Tengo que investigar, ¿sí? Entre 7 a 21 días previo a la fecha del exantema, el contacto que tuvo Carolina con personas con fiebre o exantema, los lugares a los que ella visitó, las visitas que puede haber recibido, las rutas y tipo de transporte utilizado y los antecedentes y fecha de vacunación contra sarampión, ¿sí? Luego, ¿cuál es el periodo de transmisibilidad de Carolina? Entre el 28 del 11 al 6 de diciembre, ¿sí? ¿Qué hago en este periodo? Hacen clic ahí, les dice investigar desde 4 días previos hasta 4 días posteriores de la fecha del inicio del exantema, los lugares visitados, las visitas recibidas, las rutas y tipos de transportes utilizados, localizar personas con quienes estuvo en contacto y vacunar los contactos en riesgos de contagio, ¿sí? De este periodo van a salir los contactos del caso, ¿sí? Que pueden ser posibles casos secundarios, ¿sí? Después van a tener también, miren, la chico un poquitito, van a tener el periodo de muestra de suero, miren, desde el 2 de diciembre hasta el 1 de enero, ¿sí? Que son 30 días aproximadamente. Bueno, miren, acá se hacen clic, ¿qué tengo que hacer en este periodo? Obtener las muestras de suero y se debe realizar durante el primer contacto con el caso, de preferencia durante el periodo que va desde el inicio del exantema hasta 30 días después, ¿sí? Después, tengo muestras nasales, faringias o nasofaringias. ¿En qué periodo las puedo tomar? Desde el 2 de diciembre al 16 de diciembre, ¿sí? ¿Qué hacer? Es el momento ideal para la obtención de las muestras nasales, faringias o nasofaringia, dentro de los 7 días de aparición del exantema, pero pueden obtenerse hasta el día 14 después de la aparición, ¿sí? Después vamos corriendo para la derecha de la línea y van a tener un periodo de aparición de casos secundarios, desde el 5 de diciembre hasta el 27 de diciembre aproximadamente. ¿Qué voy a hacer? Investigar
7 días posteriores al primer día de la transmisibilidad hasta 21 días posteriores al último día de transmisibilidad. ¿Qué voy a hacer en este periodo? Vigilar y seguimiento completo de los contactos directos hasta el fin de ese periodo, identificar a todos los contactos que inicien con fiebre, exantema, adenopatías, tos, coriza y conjuntivitis, ¿sí? Muestra de orina puedo tomar desde el 2 de diciembre hasta el 12 de diciembre, ¿sí? ¿Qué hacer? Es el intervalo de tiempo recomendado para obtener las muestras de orinas y es dentro de 7 días de la aparición del exantema, pero pueden obtenerse hasta 10 días después de la aparición del mismo, ¿sí? Y miren también qué bueno que está esto, en el caso de que la paciente se haya vacunado recientemente, puedo saber también si está relacionado a la vacuna la aparición de estos síntomas. En el caso de que esté relacionado a la vacuna, puede ser si se lo realizó entre el periodo del 18 de noviembre y el 25 de noviembre. ¿Qué hacer? Bueno, acá tengo distintos criterios de clasificación. 1. Paciente con enfermedad exantemática con o sin fiebre, sin tos u otros síntomas respiratorios relacionados con exantemas, ¿sí? 2. El exantema empezó entre 7 a 14 días después de la vacunación con una vacuna que contenía el virus del sarampión. 3. La muestra de sangre que contenía anticuerpos IgM específicos se obtuvo entre el día 8 y 56 días después de la vacunación. 4. Puede ser el caso en que luego de una exhaustiva investigación no se identificaron casos secundarios. 5. La investigación de campo y de laboratorio no pudo establecer otras causas. O se aisló del caso sospechoso el genotipo A, siendo este el único relacionado con la vacuna, ¿sí? Bueno, ¿quedó clarito lo que es la línea de tiempo principal? Después, como les decía, tienen la hoja de la base, en donde acá colocamos, por ejemplo, Carolina, 60 años, y la fecha de inicio de exantema, y ya se le completa lo otro. Ejemplo, pónganles que aparece otro caso, se llama Rocío, edad 36, y inició el exantema el 5 del 12 del 2025. Miren cómo solo se completan todos los otros periodos y también me aparece en la hoja de cadenas el caso 1 Caro, el caso 2 Rocío, y se van armando las cadenitas con sus líneas de tiempo, ¿sí? Después se elaboró desde vigilancia otra hoja que se llama contacto, que es lo que consultaba hace rato la doctora Méndez, que les ayuda más que nada para que ustedes puedan ordenar los datos de los contactos que están de seguimiento. Por ejemplo, acá se colocó que Belén fue contacto del caso 1, o sea, de Carolina, en el Jardín de Infante, y cuándo fue su fecha de exposición, el 28 del 11 del 2025. Si a esto se le suma 30 días, la tengo que vigilar hasta el 28 del 12 del 2025. Y luego la puedo dar de alta, ¿sí? Sí, ya la vamos a pasar el... Bueno, esto está para que ustedes la descarguen, la piden a vigilancia, va a estar colgada también en la página, así que la van a poder ver. Bueno, volvemos a la presentación. ¿Alguna consulta? Acá miren, ¿sí? Esta es la parte de contactos. Pueden colocar también el teléfono, si está vacunado o no, la condición del alto caso, en el caso que pase a caso la fecha de inicio de síntomas. Y ahí cuando elaboran, cuando elaboran a caso, tienen que pasar a la hoja de la cadena, ¿sí? Y para que se elabore la línea de tiempo y volver a seguir. Bueno, Hola, ¿alguna consulta? hola, ¿Sí? ¿Quién habla? ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo Habla está? Enrique ¿Qué tal? Medina. ¿Qué Sí, tal, soy Enrique? ¿Cómo está? bioquímico. Sí, sí, Muy sí, lo bien, un ubico. gusto. Gracias, gracias. Aprovecho, ya que me pareció espectacular, soy bioquímico y el tema de la toma de muestra está mejor imposible para Ajá. entenderlo. Sí, porque Pero es medio complejo, sí, vamos a llevarlo a la práctica. Porque a un sí. hospital, yo pertenezco al hospital de Hipólito Yrigoyen. Supongamos que tenemos un caso sospechoso, como fuere, y viene el pedido de muestras.
Sí. Supongamos, yo voy a hacer una hipótesis, porque generalmente, o sea, está muy bien la charla, uno lo entiende, y a veces es como que al laboratorio te aturden, ¿viste? Con que quieren todas las muestras. Yo, ¿qué interpreto? Como la línea de tiempo está fantástica, pero dado el caso, supongamos que en este momento tengo yo a un paciente que se sospecha, se pide el laboratorio, ¿tengo que hacer las 3 muestras? Yo sé que la pregunta mía es casi infantil, pero lo tengo que llevar a la práctica en este hospital. No sé si me explico. Sí, eso va a depender en el periodo en el que esté el paciente, ¿sí? Claro. Y Generalmente cuando está con la fiebre el exantema está todavía en el periodo de transmisibilidad o pasado unos días, digamos. Así que lo recomendable son las 3 muestras. Obviamente bien, después hay que ver la logística del envío de las muestras, claro, de la conservación en la heladera, 24 horas no más, y ahí se realiza el envío, ¿sí? claro. Yo lo que interpreto, por ejemplo, lo que va a ser, digamos, a ver, no sé no sé cómo explicarme, pero la toma de muestra de sangre lo más rápido posible, porque es más práctico, digamos. Así El tema es. del aislamiento viral, del hisopado, de la orina, puede ser un poquito más complejo. Pero no sé si se interpretó mi pregunta. Yo de alguna manera, ya lo entendí. Es para Sí. explicarme acá a mis colegas médicos, a todo el equipo de salud. Estamos nosotros también haciendo el tema de guerra, con justamente la doctora Moyano, que es la gerente. Y esa era mi pregunta puntual. ¿Sí? Bien, Está muy ahí bien explicado, te agradezco, pero era eso para, digamos, en criollo y decirle a los médicos qué muestra vamos a tomar. ¿Se entiende? ahí está. Ujú. Perfecto, 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 doctor. Ahí está el doctor García Campos, creo que quiere también sumarse y aclarar algo. Gracias, Rocío. Y que a tu pregunta que está muy buena y que justo me estaban haciendo otra por el chat. Nosotros vamos así de inicio, todas las muestras son necesarias, eso es de cajón. Pero nosotros sí tenemos que tener prioridades, como vos lo estás planteando en la selección de muestras. La primera es la toma de muestra del suero al momento de la consulta. Ningún paciente en el que se sospecha sarampión o rubiola se tiene que ir de la institución sin haber obtenido la primera muestra de suero. En ese momento, yo creo que es obligación nuestra decirle al paciente o coordinar al paciente que seguramente, casi en un 100% de posibilidad, hay que tomarle una segunda muestra de suero, porque siempre nos piden la segunda para descartar y esa la podemos negociar e ir al domicilio para hacer la toma de muestra, porque por lo general vamos al domicilio a sacar la segunda muestra para que el paciente altamente sospechoso de sarampión no se desplace. Luego vienen las negociaciones de las otras muestras. Muchas veces interpretan en los servicios de salud el riesgo, y lo entiendo, de una toma de muestra respiratoria por las cuestiones de bioseguridad, porque los establecimientos no están adecuados, la enfermería se comparte para otras actividades y vos imaginate lo que implica. Entonces, yo optaría por pedirle la orina, que en última instancia el paciente te lo trae desde la casa. Y luego negociar en la medida en que va evolucionando la investigación, que van evolucionando los resultados, es negociar el aspirado y o hisopado nasofaríngeo. Todo es una cuestión de negociación con el tipo de servicio que hay, el tipo de hospital, el tipo de paciente que tenemos. No es lo mismo que yo me tenga que desplazar a un paraje y trabajar todo en un centro de salud periférico que trabajar en la guardia pediátrica del Hospital Público Materno Infantil. Te lo digo así en extremos, ¿me entiendes? Entonces, yo considero de que nosotros tenemos que ver lo que hay e ir planificando el día a día. Decir, hoy logré esto, le avisé al paciente, tengo garantizada la segunda muestra de suero, me han traído la orina, porque tengan en cuenta que las muestras no estériles, como por ejemplo orina y el aspirado, la orina sí estéril, el aspirado quiero decir, las muestras de suero son las que nos definen el algoritmo.
porque si se descarta por 0, ya después no las procesan a las otras. Entonces tenemos que ir jugando y charlando con esto. No va a haber una regla. Eso quiero que quede claro por lo que explicaba Rocío y la consulta que hacía el doctor Quique Medina. Acá nosotros tenemos que sentarnos a conversar puntualmente cada caso. Y ahora eso me va a dar pie para cuando yo haga mi presentación justamente para la otra parte. Así que eso nada más quería decir, Rocío, sigan ustedes con esto. Bien. Perfecto. Gracias, Doc. ¿Alguna otra consulta? Ya seguimos con la última parte y ya lo dejamos al doctor. Bueno, continúo con la última partecita. Los que pudieron descargar la calculadora, la idea es un pequeño ejercicio como para cerrar esta parte, para ver si quedó claro. Vamos a este ejercicio para que lo pensemos entre todos. Fabio viajó a Europa de vacaciones e hizo el siguiente recorrido. Del 2 al 8 de febrero estuvo en España, del 9 al 19 de febrero en Italia y el 20 de febrero tomó un vuelo internacional desde Italia, que tiene escala de 5 horas en Francia, y arriba a su país al día siguiente. Y el 21 de febrero, mientras estuvo en Francia, Fabio permaneció en el aeropuerto. El 28 de febrero inicia exantema maculopapular en cabeza y tronco y unos días antes había presentado fiebre alta, ¿sí? Bueno, ¿qué datos tenemos que sacar acá entonces para poder utilizar la línea del tiempo? Primero, el 28 de febrero del inicio del exantema, ¿verdad? Si vieron en la parte del año, no importa, si quieren coloquen que es 2025, no incide. Y la consulta es, ¿dónde pudo haberse contagiado de sarampión Fabio? A, en España, B, en Italia, C, en el aeropuerto en Francia y en el avión internacional, o todas las respuestas son correctas, ¿sí? El que esté con la plantilla y se anime a contestar, puede ingresar a este código QR y lo contesta, ¿sí? Entonces, en la plantilla van a colocar el día 28 de febrero que inicia el exantema, ¿sí? Y miren, si pueden ver, desde el 2 de febrero estuvo viajando en España, luego estuvo del 9 al 19 en Italia, luego pasó a lo que es el aeropuerto y a Francia, y estuvo en el aeropuerto, ¿sí? Bueno, si alguien se anima a hacerlo, contesta ahí. Ahí le coloco igual les mando la consigna por el chat. Damos un ratito y vamos acomodando ya para la otra presentación. Rocío, pone por favor la Consigna. Acá está, consigna, están viendo en porque chat. no me funciona y lo quiero sacar sin tu Sin la Excel. calculadora. Exacto. Ahí está. Tenemos uno nada más que se animó a contestar en España. Buen día, Doc. Buen día. Buen día, soy Susana, Doc. Susana, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Yo no Todo tengo, bien. o sea, para
QR, pero desde o sea, sería desde España también, porque como ahí, o sea, dice de que comienza, o sea, el periodo de transmisibilidad de 7 al Ah, resto de los anteriores, bien. Entonces, los lugares posibilidad, donde se puede haber contagiado, para vos, Susana, ¿es desde España o en España? o sea, desde España, de esos Perfecto. días, entre los días. Bien, entonces sería la opción de puede haberse contagiado en España, en Italia, en el aeropuerto de Francia y el avión internacional, ¿sí? Yo lo voy a colocar acá para que lo hagamos juntos. Entonces, el 2 de febrero, el 2 del 2, ponle que sea de este año. ¿Se ve la calculadora, Nati? Sí. Sí, sí se ve. Va bien. ¿Sí? Entonces, ahí está la fecha del exantema el 2 de febrero y su periodo de exposición en donde él se puede haber contagiado desde el 12 de enero al 26 de enero, ¿sí? Entonces, todas las respuestas son correctas, ¿sí? ¿Se entiende? Porque estuvo recorriendo desde el 2 de febrero hasta el 21 de febrero. ¿Bien? ¿Se entendió? Bueno. Igual la calculadora ahora se la compartimos, seguramente el chico de vigilancia le comparten, así que bueno, nada, es para que le sirva, les ayude a por ahí a acomodar estos periodos de investigación, ¿sí? Perfecto, bueno, si no quedan más preguntas, pasamos a lo del doctor Paco, así continuamos el Zoom. Bueno, justo mira, ahí ya pongo el Power. Ahí estaban, me estaban mandando por el chat. Yo creo que vamos a tener que revisar nuevamente, le pido, vamos a tener que hablar con Mariel Morales de nuevo, para que se recuerde. Lo primero que se tiene que mandar es la muestra de suero. El suero no tiene que faltar. Por favor, eso lo vamos a repetir hasta el cansancio, porque ahí me están preguntando y justamente ahí estoy viendo el equipo que me está preguntando, está conectado también. Entonces, aclarar la muestra, la primera muestra y la muestra que se tiene que mandar sí o sí es la muestra del suero. Y yo les voy a pedir que revisen eso y que pongan en los algoritmos de los laboratorios, de la guardia, de los servicios de vigilancia. Nosotros vamos a hacer uno, Nati, por favor, hagamos uno interno, lo publiquemos ahora con el boletín de sala cuando salga la semana que viene. Ok, Ese recordatorio porque me están preguntando mucho. Bueno, chicas, excelente bueno, la Doc. charla. Y acá, voy a entrar yo con la parte final y voy a hacer una aclaración. Completar el CISA no es una obligación para cumplir con la nación. Yo quiero que eso lo desterremos de acá porque yo no lo estoy trabajando para la nación. No estoy completando campos para que la nación vea. Yo estoy completando campos y todo esto es el detrás de escena de vigilancia porque como vigilante epidemiológico necesito contar con toda esa información. Por eso es que le hemos pedido hoy que se ampliara esta capacitación muy puntual del CISA. Y como habrán visto, que Quique es el que aportó ahí preguntando algunas cositas, Gaby Méndez aportaba con otro, después había dos voces que no le distinguía bien quiénes eran, o sea, con todo. Son pequeñas cosas que vamos aprendiendo el día a día. Y seguro que la semana que viene, cuando veamos, vamos a seguir aprendiendo, porque de eso se trata. Todos los días aprendemos de cosas nuevas. Entonces, nosotros hicimos, yo presento nomás, acá, comparto. ¿Cómo tengo que hacer acá? Así. Quiero saber si se ve. Se ve, Doc.
Bien. Nosotros el otro día tuvimos una reunión con Vigilancia Epidemiológica, Rede y Sala, donde veíamos la necesidad de modificar algunas cuestiones respecto a la información que nosotros damos de sarampión. Entonces veíamos que de sarampión decía un solo renglón nada más. ¿Se ve bien, chicos? ¿Me confirman? Porque yo de acá no veo, calculo que sí. Sí, sí se ve. Perfecto. Sarampión teníamos un solo renglón y en ese renglón queríamos decir todo. Entonces yo en común acuerdo con Vigilancia Epidemiológica, Vigilancia Redes, le pedimos a Sala de Situación de hacer un monitoreo para el fin de año, hacer la evaluación final y que a partir del primera semana del 26 ya tengamos una información más detallada y ustedes vean cómo se procesa el detrás de escena. Hay un micrófono por ahí abierto, si lo pueden cerrar. Este trabajo lo hizo Sala de Situación y estuvo a cargo de un R2, que es el licenciado Miguel Choque, y la revisión la realizó la doctora María Valdé, que es quien está en Sala de Situación, y bueno, por eso son los datos que yo voy a presentar, son datos trabajados por este equipo, que lo pusimos como un equipo por aparte para que nosotros miráramos la realidad. Entonces, dicho esto, vemos qué es lo que ha pasado, miren, en lo que va del año. Acá se procesaron 35, 36 pacientes, todos están al comienzo, que es toda la misma información obtenida del SNBS, no hemos tomado de otro lado. Y vemos que, por ejemplo, a la fecha, todavía hay pacientes sospechosos o con la clasificación de sospechoso, miren, en la semana 2, en la semana 3, en la 4, o sea, estos son, perdón, todos los sospechosos que hemos visto. Y por ejemplo, validado epidemiología, luego he tenido acá en la semana 3 otro invalidado por epidemiología y el otro descartado. Acá también en la 5. Pero, por ejemplo, en la semana 7 me aparece un paciente sin clasificación todavía, en la 4 semana. Tengan en cuenta que acá hice, esto me retracto porque no lo escribí acá, lo hice por 4 semanas porque si no me era muy complicado. O sea, 4 por 7, 28, esto debe haber estado más o menos en agosto. Este paciente que todavía no tiene clasificación. En la 4 semana 9, o sea, 4 por 9, del 36, también tenemos 4 pacientes sin clasificación. Acá tenemos 2 pacientes sin clasificación. Y los únicos que yo justificaría que estén sin clasificación son los de la última 4 semana, porque es la 4 semana en curso. Esto nos tiene que llamar la atención como vigilantes epidemiológicos y los casos tienen que estar cerrados. Para eso les explicó Natalia muy bien todas las definiciones y hay que sentarse caso por caso y volvemos a repetir, la clasificación de un caso no es de una sola persona, es del equipo ERRA. Entonces, entre todos tienen que juntarse a clasificar los casos. Luego puse, miren, la clasificación de casos por grupo de edad y tomé 2 momentos. Este primer momento es lo que estaba hasta la semana 48 y fíjense que acá hay pacientes, por ejemplo, casos sospechosos de F todavía en neonato, hay como 12 que lo dicen acá, solamente se han descartado 17, 5 invalidados por epidemiología y un caso por otro diagnóstico. Entonces dije, a ver, ¿qué pasa un poco más adelante? Hasta acá hay 35 pacientes que yo rescaté por la otra vía para hacer, digamos, la contraparte del análisis de la sala, porque nosotros tenemos que ir viendo cómo vemos de un lado y del otro. Y fíjense que al momento, hasta anoche, había ya 43 pacientes. O sea que desde el momento que trabajamos en la sala, avanzó bastante. Hay 20 que todavía están en la categoría de sospechosos. Y fíjese que esos 20 tengo 2 en neonatos, menos de 28 días.
7 en posneonatos que están entre un mes y menos de un año. 2 en 2 a 4, 4 en 5 a 9, 4 en día 14 y uno de 45 a 65 años. Tenemos mucho por investigar, 20 casos, ¿no? Después de 17, el otro no se ha movido. Esto es solamente para la reflexión. Fíjense las tasas de notificación. Nosotros a nivel provincial esperemos tener 2 casos cada 100.000 habitantes. Tenemos 2,5, como ya casi 3, estamos muy bien. Pero con investigación adecuada no llegamos al 70%. Y hablamos de notificación adecuada registrada en el sistema. El único que llega con un buen indicador es la muestra adecuada. O sea, se está trabajando muy bien con muestra adecuada, pero la muestra baja en la recepción de muestras al laboratorio a menos de 5 días. Eso nos ha jugado una mala pasada los feriados largos o que algunos servicios están esperando juntar todas las muestras para mandar y por eso baja este porcentaje, pero es un 5% que tengo la esperanza que con un poquitito de esfuerzo lo vamos a llegar, pero la con la que tenemos que trabajar es con el laboratorio de referencia que está remitiendo los resultados a más de 4 días en el sistema, ¿no? Y eso nos está bajando muchísimo, muchísimo, porque estamos en el 61%. Entonces, estos indicadores son los que ustedes tienen que ver, que nosotros vamos a ir viendo el avance y la evolución de esto, porque si no, no va a tener sentido la buena vigilancia y el esfuerzo que estamos haciendo todos para la vigilancia del laboratorio. Y fíjense que aquí, esta tabla que parece muy, muy enloquecedora, pero, por ejemplo, tenemos por departamento, porque si no por área operativa era muy loco todo esto. Y entonces acá tenemos que trabajar capital, es donde mayor proporción tenemos, pero después han saltado departamentos como Chicuana, como La Viña, Orán, Rosario de Lerma y el departamento San Martín, obviamente porque ahí está Salvador Massa, pero también tengo sin datos. Así que son líneas generales, no me voy a detener en esto, solamente quiero que sí tengan en cuenta estos indicadores. Estos indicadores van a ser publicados cuando termine el año, porque tienen que publicarse en forma anual, y después que termine el año vamos a ponerle un par de semanas para que se completen toda la información y de ahí lo cerramos. Pero tienen que tener en cuenta esto. Los resultados de laboratorio dentro de los 4 días, hay que mejorar ese indicador y hay que mejorar el indicador de la investigación adecuada. Esto es propio del vigilante epidemiológico y todo el equipo ERRA. Y este último es del Laboratorio Provincial de Referencia. Entonces es donde nosotros más tenemos que insistir en que se complete el indicador. Reflexión, nada más. Me preguntan que por qué puse reflexión. Y bueno, solamente son datos para que nosotros pensemos lo que estamos haciendo y no tiene ningún otro objetivo más que ese. Era solamente poner un bocadillo agregando a lo que explicaron muy bien Nati Pastrana y Rocío Corrales, referido a herramientas que nosotros necesitamos. Creo que después seguimos para la semana que viene con otra capacitación. Así que bueno, era mostrarles eso. Preguntas. Parece que no hay, Quique, veo tu cara ahí, no va a preguntar nada. Bueno, te mejora, así nos quedamos. Te estaba extrañando tu pregunta, che. Yo digo, ahora se viene la pregunta de Quique, no, nada, che, no me ha dado con el gusto. Bueno, No, la verdad que todo muy bueno, Paco, gracias. Y las chicas también, muy claro. A veces uno cuando está acá en la periferia, viste, pregunta y siempre nos falta 5 para el peso, pero en el equipo de salud siempre hay buena voluntad. Muchas gracias. Así que esa sería la reflexión. Agradecer al equipo de sala por permitirnos presentar esto, pero a partir ahora del 1 de enero, ya cada programa específico es quien presenta la información.
Vieron Natalia y Rocío que no ha sido tan complicado sacar los indicadores. Estaban ellas un poco asustadas porque, bueno, yo quería darle una vuelta de rosca y quiero que todo el equipo de la provincia vea que nosotros analizamos los resultados. No es información para la nación, vuelvo a repetir, es para que nosotros mejoremos los atributos de nuestro sistema de vigilancia de EFE. Y ahora, digamos, para cerrar esta parte, ya se incorporó y para decirle a todo el gran equipo que está conectado hoy, de que ya arreglamos con María Sola y se incorpora en el tablero para la vigilancia el SFA y el F, o sea que se van a poner como palabras clave síndrome febril agudo, fiebre y exantema. Por lo tanto, desde la guardia también se va, cuando ya tengamos ese desarrollo hecho en los próximos días, así como vemos dengue, también vamos a poder ver todas las fiebres y los exantemas que van a ver en el SAFESA. Y eso voy abriendo el camino, Nati, para la charla del próximo miércoles, creo que vamos a hablar, y quiero que hablen, y las comprometo públicamente, que hablemos de la VAL y de la VAC, porque eso es importante para todos los vigilantes. La búsqueda activa por laboratorio, que tiene un sentido, y las búsquedas activas comunitarias, que es lo que nos va a permitir, comunitaria, que nos va a permitir hacer el trabajo en terreno a partir del 2 de enero cuando salgamos en las comisiones que estamos ya preparando. Y eso nos va a servir para dengue, o sea que no es un trabajo en vano, porque todo lo que trabajemos con sarampión me va a servir para dengue. Así que bueno. Rosana Larce, te escuchamos. Acá me dice el Roque Vélez que está levantando la mano y no te veo la mano. Ahí está. La he sacado. Te escuchamos, Ro. Sí, a todos. Bueno, la verdad que trato de seguir toda la capacitación lo mejor que pueda, pero con muchas interrupciones. No sé si lo comentaron al tema, que sé que el doctor Enrique Medina estuvo hablando sobre el tema de las muestras. ¿Qué pasa? Tengo entendido que tenemos un tiempo de enviar el suero en 24 horas, ¿es así? ¿Hola? Sí, se cortó, pero sí te estábamos escuchando. Es así que hasta 24 horas tenemos que enviar la muestra de suero. Dice lo antes posible. O sea, uno tiene que prever, entender. Imagínate vos ahora, entre Navidad y Año Nuevo, vamos a tener un montón de interrupciones que son ajenas a nosotros, el servicio de OCASA. O sea, nosotros tenemos que poner la premisa lo antes posible. Entra el paciente, sospecho sarampión, va al laboratorio, se saca la muestra, se toma la muestra, se prepara el suero y se coordina la derivación. No lo tienen que guardar en la heladera. Si la derivación puede salir mañana a la tarde porque el área operativa está alejada, se mandará mañana a la tarde, ¿me entendés? Pero no es que vos tenés que derivarlo esto por un largo tiempo, sino que los laboratorios tienen que estar articulados para que sea 1 más 1, 2, paciente, sangre, suero, coordino el envío. Ya está. No hay vueltas de hoja para eso. Sí, eso hay que coordinarlo bien porque sobre todo a nosotros se nos complica después del viernes del mediodía, recién nosotros podemos enviar la muestra los lunes a la mañana cuando llega OCAS. Así Obviamente que, bueno, todos tenemos el viernes a que sucede todo a las 6 de la tarde, a todos nos pasa, pero bueno, ¿qué va a ser? Eso ya son situaciones que escapan a nosotros. Entonces eso quedará para el lunes y el lunes se envía, pero digamos el resto de la semana, bueno, la tenés que diferir a la muestra. Sí, está bien, está bien. Eso, bueno. El otro día, por ejemplo, con Salvador Massa también nos pasó eso. ¿Por qué? Porque justo vienen los feriados largos. Bueno, uno no puede contra eso. ¿Entendés? Entonces hay servicios que te llegan el fin de semana. Hemos tenido una urgencia de un área operativa del Valle del Lerma. Bueno, así pasa. Vos mismo has tenido el paciente con dengue. O sea, los laboratorios, ya vamos a hablar con Lili Batule, hay que hablar con vigilancia y con los laboratorios. Hay que hacer la toma de muestras lo antes posible, no diferir. Eso nos tiene que quedar claro.
no diferir. Si el bioquímico entra a las 4 de la tarde o el técnico de laboratorio está a las 4 de la tarde para sacar sangre, le saquemos la sangre a las 4 de la tarde. No lo mandemos al otro día a las 8 de la mañana con turno porque tiene que... No, o sea, a eso nos referimos. No sé qué más. No, eso no es... Vos sabés que nosotros tenemos Bien. 24 horas en el laboratorio funcionando. El tema era el envío de la muestra a Salta. Es el tema. Sarampión es de la guardia. Calculen ustedes, si nosotros le damos en la guardia a las 7 de la tarde una notificación, porque la hemos visto en el CISA, porque nos ha llegado un rumor, no significa que vos a las 7:15, después de recibir la notificación, tenés que salir corriendo con alguien que no lo va a encontrar. Pero si vos ya tenés todo previsto para el otro día, a primera hora, desencadena con tu equipo ERRA toda la intervención en terreno. No es que va a esperar hasta el otro día al mediodía para recién avisar, ¿me entienden? O sea, uno va mandando toda la información, pero bueno, sucede. Sí, sí, sí. Bueno, Espero que le remos a Fayati que no, no nos toque en ningún caso. sí vamos a tener, Rosana, acepta la idea, así que no es que sea mal agüero, pero va a tener caso de sarampión, eso es más que obvio. Pero bueno, mira, Hola. Entre Ríos. Sí, Quique, Hola. ¿Puedo hablar? ahora sí, te vamos a otorgar el permiso. Bueno, con la confianza que te tengo a vos y a todo el equipo, me acaban de golpear la puerta. Tengo un niño con un exantema, fiebre, así que voy a tomar una muestra. Vaya. Edad. Un exantema, disculpa, exantema típico de varicela, me dice la doctora, pero bueno, dado la situación que estamos, ¿qué hago? ¿Tomo la muestra o no? Me parece No, que... eso, ahí hay una decisión. Ten en cuenta que la definición dice cualquier paciente que el equipo de salud sospecha, punto. No hay discusiones. Es preferible una Listo, muestra ya de está. más y no un caso de sarampión. Y ahí la recomendación, Sí, sí. Quique, cuando tomen la muestra, recuerden que el virus de Ajá. sarampión queda por 2 horitas dentro del ambiente, hay que ventilar, hay que desinfectar todo, y bueno, y confiamos en que tu equipo tiene las 2 vacunas, salvo los que han nacido antes del 64, 65, pero bueno, tengan esas recomendaciones, ¿no? Que el paciente no deambule y no lo haga esperar. Anda a sacarle que no espere. Listo. Vaya a trabajar. Listo, gracias. Nati, es todo suyo el cierre. Bueno, creo que ya estamos. Como dijo el doctor Paco, en la semana que viene continuamos ya con la última de las presentaciones, que va a ser lo que es la búsqueda activa del laboratorio y comunitaria. Y bueno, ya les estaremos compartiendo el link, el radiograma, así pueden acceder. Así que bueno, muchas gracias a todos por la participación y bueno, los esperamos en la próxima presentación. Hacemos un descansito por Navidad y Año Nuevo que caen en esos días y arrancamos en la primera semana epidemiológica de enero con todas las coordinaciones. Ya le vamos a pasar bien el cronograma para las 12 primeras semanas del año. Listo, nos vemos. Listo. Chao, chao. Chao, chao.